Acá hay una complementariedad hermosa. Esta región necesita agua y los hombres necesitamos profundizar la verdad interna, la realidad interna. Entonces se están dando en complementariedad una asistencia maravillosa. Quiere decir que esto que estamos viviendo bajo la lluvia, techo mediante, es realmente muy importante. Acá preguntan qué valor tiene la energía de la devoción en el acto de desencarnar, el valor de la energía devocional en el acto desencarnatorio. Y el valor es inmenso. Cuando uno coloca su devoción, su energía devocional, realmente hacia donde tiene que ser, que es al único, y esa energía devocional está siendo vivida, sostenida y nos sostiene en el momento de desencarnar, nuestra conciencia está siendo preparada en ese momento, permite ser preparada ese momento para ir al nivel, al plano, a la dimensión más elevada a su alcance. Si la energía devocional no estuviera presente del modo adecuado, en el momento de desencarnar, el ser no está favoreciendo eso. Un ser de la superficie terrestre, que al momento de desencarnar estuviera envuelto, estuviera identificado con las fuerzas del plano intermedio, con la capa psíquica, con las fuerzas astrales, por miedo, por dolor, por lo que fuera, por bronca, por desánimo, por estar en esa situación, en vez de entender que la energía encontró el modo perfecto de ofrecerle terminar un ciclo, el modo perfecto. Ya lo que él tiene como conciencia para seguir encarnado no sirve. La energía le ofrece un modo perfecto, le está ofreciendo la ley de muerte. Ahora, si en ese momento el ser no puede permitir que la energía devocional señale el rumbo más elevado al cual su conciencia se puede dirigir después de desencarnar y está envuelto con fuerzas de los planos intermedios, él está interfiriendo el acto de desencarnar. Nosotros deberíamos estar muy atentos a que nuestra energía devocional en el momento del desencarne contara con nuestra asistencia, con nuestra atención, con nuestra entrega. Del resto se encarga la conciencia interior. No importa si el ser está desencarnando en una situación aparentemente casual, previsible, una enfermedad de larga data, algo así prácticamente de la noche para la mañana, no importa qué situación. Lo importante es que si él tiene conciencia en el marco de la situación, él tiene que colaborar para elevarse lo más posible. Cuanto más se eleva un ser, más confirma el nivel de conciencia al cual se dirige después de desencarnar. Si él vibra bajo, va para abajo, desencarna y queda envuelto en la capa psíquica. Si él ya no tiene esa condición de rechazar el ofrecimiento evolutivo que es la muerte y se abre incondicionalmente para ir hacia donde la energía esté buscando llevarlo y devocionalmente él busca unirse con lo más elevado que su conciencia registre, entonces esa energía devocional lo lleva más allá de sus fuerzas. Mientras si él queda envuelto con las fuerzas intermedias, él va hacia donde sus fuerzas lo pueden llevar. La energía devocional permite al ser trascender fronteras. Para la conciencia interna del ser, en el momento del desencarne, existe una comprobación de un aspecto del aprendizaje de las leyes materiales, porque no es el ser interno el que consuma todo y cada uno de los aspectos, es el ser interno en el gobierno de la conciencia externa del ser. Si al momento que el ser interno, que nuestra alma, que nuestra mónada, le dice al ego, bueno, venga para adentro, ya está, el trámite en esta etapa ya está hecho, venga para adentro, y el ego le dice, no quiero ir, no, tengo todavía más cosas para hacer. No sirve. Entonces ahí el ego está poniendo una interferencia. Ciertas cuestiones que podrían quedar a disposición de la conciencia del ser se ven menguadas. No es que va a cambiar absolutamente todo, pero se va a ver menguado. El ego en ese último gesto está diciendo, me tomo todavía un ratito más para demorarme. Mientras si él se abre ampliamente a la voluntad interna que le está proponiendo el trámite de desencarnar, él no está colocando en ese último trámite en la materia el libre albedrío, sino la entrega. La entrega le está permitiendo al ego vivir la situación de un modo diferente y al alma también le está permitiendo vivir de un modo diferente. En algunos casos, el alma prefiere que el ser desencarne así, rotundamente, por diferentes motivos, pero podría ser uno de ellos, vamos a pintar los polos, uno de ellos sería, no quiero darle la oportunidad de que me traiga más problemas, me lo llevo y no le consulto nada. Y otro podría ser que la conciencia interna perciba que no hay ningún tipo de oposición ahí para experimentar, que está todo bien, y hace el trámite rápidamente.
Entonces los dos polos pueden utilizar el mismo procedimiento. Hay seres que no están evolutivamente en condiciones de pasar por una agonía porque generarían más interferencia, un costo inmenso de energía para la propia conciencia interna. Para la conciencia interna no hay preferencia ninguna de cómo sacar a un ser de la materia. Lo importante es que se acabó, se acotó un ciclo, se agotó ese ciclo y lo tiene que retirar de la materia el ego. Pero para el alma es muy importante la economía, la síntesis, los costos de energía. Porque el alma no solo está pensando en lo que en términos de síntesis, economía y esfuerzo puede llevar todo eso para el propio proceso del alma en su relación directa, sino que el alma sabe perfectamente, sobre todo a partir de cierta etapa, que no hay ningún desgaste, no existe ningún desgaste de energía, ningún atentado contra la economía que no lo pague todo el universo planetario. El alma es muy responsable de eso. Sabe que sí, optando por ciertas cosas, ella favorece la energía que debe custodiar en ese universo planetario, va a ir a tomar ese camino, no va a fagocitar energía gratuitamente. Pero si percibe que es necesario que se haga todo ese tironeo, porque en términos evolutivos tiene que pasar ese trance, va a empezar a hacer ese trámite como sea. Lo que está narrado es extenso, pero vamos a sintetizarlo. Una persona vivió una experiencia muy elevada, que lo dejó en un grado de sintonía. Luego entra en una etapa de sueño y pasa a ser asediado por fuerzas involutivas. Acá la persona está preguntando si puede esto que se narra ayudar a simbolizar o revisar la operatividad de nuestra propia conciencia. Ciertamente que sí, porque cada vez que un ser logra elevar su vibración, estimulado o acompañado o asistido por una experiencia que la energía en términos internos le ofrece, inmediatamente él va a restar parte del tributo que ofrece a las fuerzas involutivas. Nosotros no nos damos cuenta, no tenemos realmente una noción muy profunda, generalmente, algunos seres ya la tienen, o la tienen en un grado suficientemente interesante, de cuánto tributamos a las fuerzas involutivas. Es muy común que los seres, sin saberlo, estén pagando ese tributo a mano llena, como si no tuviera costo tributarle a las fuerzas involutivas. Cuando un ser recibe un estímulo interno que hace que su vibración se eleve, que realmente su conciencia se vea alimentada, él automáticamente, también a veces sin saberlo, en esa etapa, en ese ciclo, durante la extensión que dure ese estímulo, no paga ese tributo, porque su atención está más purificada, su conciencia está más orientada hacia elementos elevados, hacia patrones más estables y elevados. Inmediatamente no sería extraño que él pase a ser asediado por fuerzas involutivas de un modo más crudo. ¿Por qué? Porque ellas no saben de qué se trata la luz, pero sí saben que no se les está dando de comer. A las fuerzas involutivas no les interesa en absoluto la luz, el espíritu, el cosmos, porque ellas no saben qué es eso. La propia ley cósmica hace que ellas tengan percepciones que van del etérico físico, pasando por el astral hasta el mental concreto. Por arriba de eso, el cosmos no existe para ellas. ¿Por qué? La ley las encapsula en esos tres planos. Afortunadamente, ellas no pueden actuar por encima del mental concreto. No saben nada de esa experiencia de luz. Cuando las fuerzas involutivas ven luz física, química. Si las fuerzas involutivas, porque les prestamos los mecanismos de captación, ven en la noche una nave, para ellas es luz. Ellas no saben que eso representa una jerarquía. Aunque un aspecto de las fuerzas involutivas, que son capaces de sintonizar la energía del plano mental concreto, técnicamente puedan entender de qué se trata una jerarquía, pero automáticamente decodifican el significado de jerarquía aspectos propios del consciente izquierdo en el plano mental. Nunca saben de qué nos están alejando cuando nos asedian, pero son muy efectivas en ese asedio. Nosotros sí tenemos la ventaja, como tantas veces dijimos, de saber de qué se trata aquello que nos mostraron en los cielos, de saber de qué se trata aquello que está latiendo, pulsando en nuestro interior. Esa es nuestra ventaja, por eso no tenemos que ceder ventaja a las fuerzas involutivas. No podemos perder una batalla con algo que es tan primitivo y tan rústico, con algo que no sabe de qué se trata la luz cósmica, con algo que no sabe de qué se trata la esencia espiritual, con algo que no entiende qué es el cosmos. Para las fuerzas involutivas, el cosmos es una obra de teatro que rodea el planeta, que de noche está oscuro con titilaciones y de día tiene un sol que da vuelta, nada más.
porque ni siquiera entienden a veces qué es la Tierra que da vuelta alrededor del Sol. Cada vez que nosotros tengamos una experiencia que nos permite elevar nuestro campo vibratorio, tenemos que estar preparados, conscientes y lúcidos para neutralizar el asedio de fuerzas disuasivas, de fuerzas involutivas. Eso es muy importante. Si las fuerzas involutivas nos ofrecen un camino, ¿qué sería neutralizar? Si nos ofrecen un porro, ¿qué sería neutralizar? Si nos ofrecen un churrasquito, un vaso de whisky, un tabaco, ¿qué sería neutralizar? Una bolsita, ¿qué sería neutralizar? Bien, todo eso que la mayoría a veces, teniendo conciencia, agarra y dice, bueno, la última vez o una vez más. Todo eso es lo que hay que decir no. Lo que pasa es que estas fuerzas tienen la condición, la capacidad de haber instalado en muchos de esos elementos una cosa tan folclórica, incluso para algunos que son inmaduros, hasta romántica, que se hace muy difícil de rechazar, pero que tenemos que tener la capacidad de rechazar. La persona que no tiene control en el sueño está recibiendo una oportunidad que es análoga a no tener control en la vigilia. No es una excusa, me pasó en un sueño. La energía interna nos coloca en la situación donde realmente pasamos la prueba, donde podemos ser puestos a prueba. A ver, vos sos residente de este lugar, residís en Sierra del Cielo. Sería muy difícil acá ponerte ante esa prueba. Primero tendríamos que ir a buscar el whisky. Segundo, alguien que lo esconda, después alguien que te lo ofrezca. En el sueño, la fábrica de whisky funciona mejor. Acceder a comprar whisky en un sueño es mucho más fácil. Para la conciencia interna lo importante es ponerte ante la prueba. Entonces, muchos seres que están conscientes de estar soñando tiran la chancleta porque es un sueño, cuando en realidad no se dan cuenta que para la conciencia interna no hay ninguna diferencia. La conciencia interna te está poniendo ante algo. ¿Qué importa si ese whisky es más o menos material que el whisky que podrías comprar en el supermercado? Está compensado por el simple hecho de que en vigilia estarías ante la prueba del supermercado y en sueño ante la prueba de este whisky más sutil. Pero en definitiva, la realidad es una sola. Lo que hace la conciencia interna, en esa sabiduría inmensa que tiene, es síntesis y economía. Sabe que muchas pruebas sirven como tales de un modo absolutamente efectivo en sueños y no las va a colocar en vigilia, donde el costo de energía sería inmenso. Entonces, ¿qué hace? Lo coloca en sueño para nosotros. Y nosotros no tendríamos que pisar ese palito. Es decir, muchas personas hoy tienen una gran capacidad de percibir que están soñando, están lúcidas en el sueño. Pero como están soñando, ¿qué importa? No se dan cuenta que la realidad es una y que muchas veces en el estado de ensueño o en el estado de sueño se nos está proponiendo trabajar de un modo muy dinámico bajo ley de síntesis y economía y tenemos que aprender a aprovecharlo. En un sueño de 2 o 3 minutos, el alma, si domina ciertas leyes, nos puede proponer experiencias que en vigilia tardarían años o meses. Para el alma es muy importante contar con esa disponibilidad. Y nosotros tener la lucidez de entender que todo lo que nos coloquen como prueba tiene que ser vivido con la mayor entrega, con la mayor predisposición de resolverlo en sintonía con la voluntad interior. Un ser que está lúcido en un sueño, se le está ofreciendo estar en sintonía con la voluntad interna. Es más, en los sueños, la facilidad de hacer eso es mayor que en vigilia. Porque al ser más plástica la energía de los sueños, también la interferencia de ciertas fuerzas es menor. Porque nosotros estamos más desimpedidos de la rigidez del plano de vigilia y de lo que nos rodea en vigilia en el plano concreto. También forma parte de la prueba. Muy buena la pregunta. En algunas ocasiones, durante el sueño, siempre y cuando el sueño esté siendo herramienta del alma, porque puede ser un sueño psíquico, entonces ahí es diferente. El sueño psíquico es una válvula de escape que encuentra la conciencia para poder amortiguar o amortizar parte de la tensión vivida a lo largo del día o en una sucesión de días o en un ciclo que abarca una cantidad de días, semanas o meses. No estamos hablando de un sueño psíquico, que es una válvula de escape nada más.
¿Para qué? Para que no se produzcan ciertos traumatismos, el ego lo procesa de ese modo. Ahora, cuando es un sueño estimulado por el alma, quiere decir asistido, amparado por el alma, podría ser que el alma no nos permita darnos cuenta que estamos soñando. La obligatoriedad es la misma que si estuviéramos despiertos. Tenemos que estar ante la prueba poniendo todo con la mayor apertura en búsqueda de sintonía. Porque si no creemos que estamos soñando, ¿qué creemos que estamos? Despiertos. Si estamos despiertos, tenemos que hacer lo que haya que hacer despierto, ¿no es cierto? El alma no sueña, el alma utiliza los sueños. Siempre es la conciencia reencarnante, siempre es el ego que está ante el sueño. El ego tiene que aprender a trabajar en la energía del sueño en dominio de las leyes materiales. En el sueño él va a trabajar con un aspecto de las leyes mentales, con un aspecto de las leyes emocionales e incluso con un aspecto de las leyes físicas. Porque hay un aspecto de la energía del sueño donde participa también la energía etérico-física. Sobre el campo psicofísico, sobre todo sobre la parte psíquica de ese contexto, pero incluso participa el cuerpo físico. Hay sueños donde el cuerpo físico, estando incluso en posición horizontal, responde compulsivamente con movimientos al contexto del sueño. Aunque sean movimientos que están sintetizando la realidad del sueño, también participa. ¿Por qué? Porque sensoriamente le está registrando cosas. Y el cerebro es una herramienta fundamental, y aparte de ser un anclaje de la energía de las leyes mentales, es etérico-físico. Todo aquello que nos pasa es una prueba. La energía es pura síntesis y economía. Un ser es atacado por las fuerzas involutivas porque él tiene condiciones para vivir esa prueba. Eso ya mismo es una prueba. En el momento en que un ser recibe un estímulo de elevación, él está siendo probado con el estímulo de elevación. Quiere decir, la energía nos instruye con la sabiduría cuando lo que nos está en ese momento tocando es energía de un alto nivel. Pero también la energía nos instruye con el asedio de las fuerzas involutivas, cuando lo que está colocando para ese aspecto de la instrucción son fuerzas. Siempre estamos siendo probados. La instrucción es continua. Nada de lo que nos ocurre, no importa si es de la polaridad positiva o negativa, no importa el matiz que tenga, nada de lo que nos ocurre está exento de ser aprendizaje, de colocarnos a prueba y, en la medida que cada uno pudiera, una oportunidad de servir. Cuando la mente no para, la mente está teniendo una identificación muy fuerte y está confirmando, lo sepa o no, como única verdad, la vida externa. La mente empieza a parar cuando ella empieza a lograr sintonía, comprensión y aspiración del silencio interno. Hasta que la mente no logra sintonía, aspiración, comprensión, búsqueda del silencio interno, ella no puede parar. El ego tiene que pasar por esa prueba en ciertas etapas, de no lograr colocar en pacificación, en armonía a la mente. El ego tiene que consumar, en nombre del alma, una parte del aprendizaje de las leyes de la materia. Las leyes de la materia están compuestas por leyes mentales, astrales y etérico-físicas. Una mente que escapa a todo tipo de control es una mente que está en el punto ideal para empezar una etapa de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Hay etapas donde el ser está dormido espiritualmente, pero su mente no está desbocada. Porque las personas piensan que la mente está desbocada solamente cuando el ser está dormido. Y la mente tiene etapas donde se desboca en instancias en que el ser interno ya tiene un grado de despertar. Y ese desbocamiento de la mente es un intento, dentro de un campo de ambivalencias, de la personalidad, de rechazar lo que ya internamente se le está ofreciendo. Es ahí donde se entiende que la personalidad y el ego tengan tantos recovecos. Cuando un ser está atormentado porque no puede parar su mente y él busca paz, quiere decir que él internamente ya está incentivado a encontrar la paz. Cuando él está atormentado y busca armonía es porque él está siendo estimulado internamente para encontrar la armonía. Un ser no busca armonía y busca paz si internamente no está siendo estimulado,
si no se le está revelando que existe la paz y la armonía? Las leyes planetarias no son perversas. Cuando un ser no está despierto internamente, él no va a vivir agobiado porque no puede parar su mente. Si él no puede parar su mente, lo vive como un carnaval, anda de caravana en la vida, no tiene ningún problema, está todo bien. La lleva bárbaro. Cuando un ser está agobiado y empieza a interesarse por esto de que no puede parar su mente, que su centro emocional está desbordado, y él no encuentra paz en ese estado, entonces está en un momento óptimo, porque está en el momento donde si logra estar abierto, si muestra apertura, si ofrece apertura de conciencia, va a recibir internamente muchísima asistencia para empezar a reducir la distancia entre la armonía y la paz interiores que son inmanentes a la vida interna, que son inalterables e internas, y esto que aquí está inestable, pero que necesita ya, a partir de una cierta etapa, de conocer esa paz y esa armonía. Es el momento donde el ser tiene que aprender a estar atento, y cada vez que él sienta esa angustia que le promueve no encontrar una mente más calma, él tiene que aprender a revertir esa angustia en una búsqueda profunda y genuina del silencio interno. Cada vez que él sea tocado por esa angustia, cada vez que esa angustia intente instalarse en su conciencia, él tiene que tener presente que todo eso deviene de una falta de contacto con el silencio y la esencia interiores. Si él tiene presente eso y busca concentrarse en ese silencio, en esa paz interna, en esa armonía, si él busca abrirse a eso, si él realmente encuentra el modo de permanecer abierto y disponible para eso, empieza a revertirse gradualmente el proceso. Es un proceso que en cada ser puede tener una extensión y una característica diferente, pero que depende en su grado de avance y concreción de la real aspiración con que se ha llevado adelante. Si alguno de nosotros está en una etapa de esa naturaleza, está en un momento así, busque la luz interna, ábrase a la luz interna, entréguese a la luz interna, a la esencia interna, entonces va a ver cómo opera el milagro, porque el ser sin saberlo, sin entender cómo está ocurriendo, va a ser asistido. Cada vez que un ser se sienta realmente angustiado por las fuerzas de la materia, él está diciendo, por contraposición, que necesita luz, que tiene sed de luz. Y cuando un ser tiene sed de luz, va a recibir luz, entonces tiene que estar abierto a la luz. Estamos hablando recién de pruebas. Acá dicen, sabemos que la evolución, en cuanto transitamos la ley de karma, se basa en pruebas tras pruebas. Pasa lo mismo cuando estamos ingresando o cuando estamos de lleno en la ley de ciclos. Cuando un ser está de lleno en la ley de ciclos, quiere decir que toda su conciencia ya está participando de un plano, un nivel, una dimensión que opera bajo ley de ciclos, no existe prueba ninguna. Bajo ley de ciclos no. Las pruebas son para seres que están bajo ley de karma o universos que están siendo preparados para el retiro de la regencia de la ley de karma y el comienzo de la regencia de la ley evolutiva superior. La palabra prueba está hablando de necesidades kármicas. No importa qué tipo de prueba sea, la prueba más elevada que exista, que para muchos no sería prueba, sigue estando relacionado a aspectos kármicos. Mientras la palabra prueba esté presente como energía en la vida de un ser, o en la vida de un grupo, o en la vida de una nación, o de un planeta, se está hablando de posibilidad de yerro, de pasar más o menos positivamente, de acertar o de errar, de lo correcto o de lo incorrecto, de lo positivo y lo negativo. La prueba está denunciando que ese universo, o los seres que están en ese universo, todavía tienen que ensayar la estabilidad. Porque la prueba tiene como uno de sus principales propósitos que los seres ensayen la estabilidad, la energía del sostén, de la persistencia. Las pruebas son subciclos de ciclos bajo los cuales o en los cuales son colocadas las conciencias para hacer su aprendizaje evolutivo. La prueba misma, cada vez que un ser está ante una prueba, está ante un ciclo o un subciclo de algún aspecto de su aprendizaje.
o del aprendizaje general del grupo del que forma parte, o de la nación, o del karma general de ese universo o de esa humanidad. Entonces la palabra prueba está diciendo que el ser todavía está bajo un cierto tipo de aprendizaje que es propio de la ley de karma. La ley evolutiva superior exime a las partículas de las pruebas. La ley evolutiva superior exime a las partículas del desvío, del yerro, del hacer más o menos bien o más o menos mal, de un día lo hago bien, otro día lo hago mal. El ser que está bajo ley evolutiva superior o una civilización que está bajo ley evolutiva superior no tiene opción de desvío o de yerro. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Un desvío o un yerro? ¿Es una opción? Sí, es una opción evolutiva. Forma parte de las opciones que el entrenamiento de la ley de karma ofrece a la conciencia. Es una opción. Y hay etapas donde los seres son fuertemente estimulados para equivocarse, para desviarse. Del mismo modo que en otras etapas son fuertemente asistidos y estimulados para no desviarse y no equivocarse. Y en ese marco de regularidad y en el acondicionamiento de la relación de prueba y error, a veces positivamente, a veces negativamente, es que se va dando y el ser va siendo asistido en el cierre de su relación de conciencia bajo la ley de karma. Ya cuando pasa a la evolutiva superior, es porque él todo lo que tenía que sacarle de provecho a los desvíos, a los yerros y a los aciertos, ya lo hizo. No solo en su propio nombre, sino del conjunto monádico del que formaba parte. Por sintonía y expansión. Cuando se está bajo ley evolutiva superior, al conjunto de seres que está bajo cierto aspecto de la regencia de la ley evolutiva superior, se les presenta un campo de energía, un patrón vibratorio. Ese campo de energía, ese patrón vibratorio puede estar significando una tarea, una actividad, una interacción cósmica, ya sea planetaria, sistémica, extrasistémica. Ese conjunto de seres entra en sintonía con ese patrón vibratorio que le presenta la energía. La jerarquía, básicamente, porque cuando se está bajo ley evolutiva superior, directamente la conciencia recibe de la jerarquía. Ese grupo de seres o esa humanidad recibe directamente de la jerarquía una propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? Entrar en sintonía con un campo de energía determinado. Los seres armonizan en sintonía con ese campo de energía y automáticamente, internamente, la relación interna es fluida, es estable y fluida, profundizan la vibración que acaban de sintonizar. Cuando la profundizan, comprenden qué hacer en el marco de los planos, niveles o dimensiones donde están polarizados con esa vibración, que primero sintonizaron, después profundizaron. ¿Qué significa? Llevan al plano de la acción lo que la sintonía y la profundización de esa energía estimuló en ellos. Cuando concretan la aplicación práctica de lo que primero sintonizaron y después profundizaron, le vuelven a presentar nuevamente un campo energético o un patrón vibratorio de escala lo suficientemente superior para que vuelvan a reproducir el proceso. Cada vez que consuman eso, se les vuelve a colocar en la misma situación, pero con una mayor exigencia de sintonía y alineación. Son ciclos de relación con las energías. Cada vez que sintonizan algo, que se les ofrece algo para sintonizar, la escala vibratoria de aquello es superior. Eso es lo que ocurre bajo ley de ciclos. La posibilidad de equívoco, de desvío, de yerro es inexistente. Todos los seres que están viviendo ese proceso están preparados para eso. Por eso la conciencia del ser está sintetizada y los cuerpos están en interrelación por síntesis con la propia conciencia interna. Es decir, la energía opera libremente, baña a los niveles inferiores y retorna sin interferencias, haciendo un ciclo de descenso, de ascenso y liberación, descenso, ascenso y liberación. Esa es la ley de ciclos. Esa es la ley evolutiva superior. Los seres van ascendiendo, van ampliándose, precisamente porque ese proceso les garantiza la consecuencia. Hay seres que están pasando por pruebas de alto nivel en relación a lo que puede ofrecer la ley de karma, y de ahí hacia abajo hasta encontrarnos con seres que pasan por pruebas sumamente básicas en términos kármicos. Todos los seres pasan por pruebas. Ahora, los seres que están en condiciones de pasar por pruebas de un modo superior
lo que hacen es pasar, traspasar, como si fuera una tangente que transita por todo lo que son las leyes materiales, una tangente que transita todo eso, cuando el ser busca entregar la voluntad inferior a la voluntad superior y logra, mediante un aspecto intuitivo, estar en el marco de la prueba según la voluntad interna. Ahí se produce una síntesis, y ese ser lo que va haciendo es abrir camino para la ley evolutiva superior en la materia. Él está bajo ley de prueba, está bajo aspectos de ley de karma, pero ¿qué hace? Está colocándose bajo ley de karma en una situación, una actitud de renuncia al libre albedrío. ¿Qué significa la renuncia al libre albedrío cuando el ser la puede colocar de ese modo? Estar agotando todo lo que la ley de karma le puede ofrecer. Es lo que abre camino a la ley evolutiva superior. Cuando un ser que está bajo ley de karma logra entregar el libre arbitrio, logra entregar la voluntad inferior a la voluntad superior ante una situación, ante una prueba, a lo largo del día o en ciertas etapas con mayor intensidad, en ese momento él está permitiendo que aspectos de las leyes internas, aunque el campo esté regido por la ley de karma, empiecen a ser tocados por leyes interiores, en este caso por la ley evolutiva superior. Opera como un sacerdote prácticamente. Porque cuando entrega la voluntad inferior a la voluntad superior, lo que está permitiendo es que energías de un nivel superior puedan anclar en un plano donde, bajo leyes naturales, no operan convencionalmente. Pero él está abriendo camino para eso. Por eso es muy importante, los seres que formamos parte en la superficie del planeta, de un cierto estado de conciencia, al estar más lúcidos, que no dejemos de tener esto presente. Porque a veces los seres, por inmadurez o por falta de atención o por inercia, dicen, no, yo no puedo con esto, realmente no puedo. No puedo con esto y no hacen lo que tienen que hacer porque dicen, si yo estuviera listo para esto, no estaría pasando por tantas pruebas, no estaría pasando por estas situaciones, no estaría pasando por estos desequilibrios, por estos disgustos, por este estado de ánimo. Y eso es toda una estupidez. Eso es lo que las fuerzas involutivas intentan instalar en los seres. Nosotros no necesitamos levitar acá para decir, bueno, estoy en el camino. Nosotros tenemos que entender que si intentáramos levitar acá, o si levitáramos acá, estaríamos todos presos siendo víctimas de estudio. Gracias a Dios, todos nosotros, a pesar que somos medio locos para la humanidad, pasamos por uno más, ¿entiende? Entonces tenemos que aprovechar eso de parecer que somos uno más, pero lo que tenemos que aprovechar es no ser uno más. Parecerlo y no serlo es una gran ventaja. Pasar desapercibido por un lado, pero no caer en el error del patrón común. Las pruebas van a existir siempre. Recordar entregarnos a la voluntad superior en la prueba para que la prueba sea un campo de transición de la ley de karma con la ley evolutiva superior. Nosotros participamos de un planeta que está en transición entre la ley de karma y la ley evolutiva superior. Cuando un ser está ante una prueba, él microcósmicamente tiene que concretar una transición que más luego se va a concretar macrocósmicamente. Él es un microcosmos. Como microcosmos, participante de este macrocosmos, que es la Tierra en este momento, en transición, él tiene que permitirse que toda situación en él sea una transición. ¿Entre qué? Entre eso, entre las leyes externas e internas, entre la ley de karma y la ley evolutiva superior. Según el estado evolutivo del ser. Porque existen conciencias en el reino animal y en otros reinos que están recibiendo estímulos para anclar las nuevas energías. La prueba por el reino mineral, captar, instalar patrones vibratorios, magnéticos nuevos. No responder en la medida que se pueda a la ambición. A ver, la ambición es un patrón magnético. Y gran parte del reino mineral hoy está siendo asediado por la ambición humana, por el descontrol humano. Para la mayoría de los empresarios y las corporaciones, el reino mineral es una víctima, es depositario de la ambición. Las corporaciones quieren destruir las montañas, las llanuras, los ríos, quieren arrasar el reino mineral. Entonces la prueba que tiene ese reino es estar ante esa energía sin perder su patrón vibratorio. Y cuando
una parte de las partículas que conforman el reino mineral son tomadas por asalto, son destruidas en su constitución natural y energética y utilizadas indebidamente, ahí también están ante una prueba. Y uno dice, ¿pero cómo ante una prueba? Sí, están ante una prueba. Aunque la prueba, desde nuestro punto de vista y nuestro consciente izquierdo, sea una prueba pasiva, porque ellos no pueden escapar a eso, ya las partículas, las mónadas, trabajan en las almas grupo del reino mineral, tienen que hacer un trabajo intenso para que no se desvirtúe el patrón vibratorio magnético de esos minerales que sirven de expresión para esas mónadas. Cuando se manipula el oro, que es una de las expresiones de la esencia solar en la materia, las mónadas que trabajan en el alma grupo de las vetas de oro o de las partículas de oro en el planeta tienen que hacer un trabajo muy potente, muy específico, para que la esencia solar no decrepite, para que la esencia solar no sea interferida ahí. Ellas están ante una prueba. Tienen que sostener un patrón vibratorio. Por más que el oro sea manipulado indebidamente, esas mónadas tienen que reabastecer de una energía preciosa ese mineral. Y lo mismo cuando se está en el reino vegetal, lo mismo cuando se está en el reino animal. Los animales pasan por prueba. ¿De qué tipo? Cuando un animal no responde a lo que ya el alma grupo le está pasando de un modo puntual, mediante el órgano del instinto, y él se identifica con las fuerzas involutivas del campo astral, él está pasando por una prueba ahí. El animal que no responde al alma grupo y al estímulo que le da el alma grupo para dirigir su aprendizaje, sus experiencias, mediante el instinto, y se engancha con el plano astral, ¿qué está diciendo con eso? Que no está obedeciendo. Se está preparando para ser humano, no está obedeciendo. Quiere hacer lo que quiere. Claro que los animales van a tener que ser compensados, igual que los otros reinos infrahumanos. ¿Por qué? Porque nosotros recargamos tanto la capa astral del planeta que ellos tienen que lidiar con un peso extraordinario. No es fácil para los animales. Muchos animales no pudieron salir de etapas de agresividad y se las considera especies agresivas porque el ser humano no pudo salir de la agresividad y no abrió camino para que esos animales se transformaran. Todo el trabajo que el órgano del instinto iba a ofrecer para la superación, en muchos casos no lo pudo ofrecer. ¿Por qué? Porque las almas grupo no podían ofrecer algo o no podían estimular algo a través del instinto que las especies no iban a poder asumir porque el marco de la vida etérico-física y astral donde están polarizadas no tenía ciertas características. Instinto es una herramienta, un canal, un órgano con el cual cuenta el reino animal para hacer sus experiencias en la materia. Sin instinto, los animales no podrían estar encarnados de un modo efectivo. Del mismo modo que el ser humano tiene otras herramientas para sobrellevar su aprendizaje, el reino animal tiene el instinto. Mediante el instinto es estimulado a reconocer y entablar vínculos en el marco tridimensional que le permiten hacer su experiencia evolutiva. Lo que el animal tiene como prueba es obedecer el instinto, mientras que en el ser humano, cuando ya la mónada pasa a un estadio superior, tiene que trascender lo instintivo. Lo instintivo en el animal está muy ligado a las fuerzas físicas y astrales, que luego en el ser humano tiene que ser trascendido, pero que en el animal es una herramienta valiosa. Ahora, las fuerzas involutivas pueden interferir el canal instintivo. Cuando lo interfieren, esos animales pueden poner en riesgo la vida de sus congéneres, como también poner en riesgo el equilibrio del medio ambiente donde viven o de otros seres. Quiere decir, desequilibran en vez de armonizar. Cuando una especie, o un conjunto de especies, o el reino animal en general, puede responder de un modo satisfactorio y estable al órgano del instinto, a las energías instintivas, colaboran para que las fuerzas naturales entren en equilibrio. Es tan importante que los animales puedan vivir en armonía, quiere decir que puedan responder equilibradamente al aprendizaje, orientación instintiva, porque cuando ellos pueden hacer ese trabajo, un aspecto de las fuerzas de la naturaleza se pueden encauzar en el mundo material, porque parte del trabajo energético que el órgano de instinto ofrece está relacionado a todo lo que tiene que ver con la actividad de las fuerzas naturales. ¿Por qué? Porque el instinto sirve para ordenamiento de las fuerzas naturales del animal. Cuando el animal está desordenado en su composición natural, no permite
como micropartícula natural de la naturaleza general del planeta, un trabajo de espejismo, un trabajo de reflejos. Entonces es muy importante que la humanidad hubiera sido importante, mejor dicho, que la humanidad hubiera logrado elevarse, hubiera logrado preservar los aspectos naturales y sublimarlos gradualmente en cada etapa, para que el órgano del instinto hubiera podido elevar su patrón vibratorio como canal y del mismo modo la naturaleza animal elevarse, lo que hubiera permitido que tanto los animales como la humanidad, en términos naturales, estuvieran pasando hoy por un proceso más elevado. En cambio, lo que hizo el ser humano fue comprometerse con las fuerzas disuasivas, atentó contra la naturaleza planetaria, limitó la expresión natural de los animales e interfirió, de ese modo también, el órgano del instinto, que en muchas especies funciona muy mal, con responsabilidad directa de la humanidad, aunque la humanidad no lo pueda reconocer, no lo entienda. La humanidad actual sabe todo del ADN y nada del GNA. Antes del final de transición, ¿se ampliará este conocimiento? Se va a ampliar un poco, casi nada. Tal vez parezca mucho lo que se amplíe, en la medida que se amplíe, pero va a ser poco, porque el principal conocimiento del GNA es inaccesible. Los aspectos más profundos del GNA son inaccesibles para nuestra conciencia. Todo lo que se pueda saber del GNA, que puede parecer muy pintoresco, o muy esotérico, o muy cósmico, no es nada, es prácticamente el título de la situación, es un rótulo. Todo lo que se pueda saber va a ser poco en realidad y en relación a lo que es el GNA. Nosotros no podemos concientizar, no tenemos la capacidad de entender qué es el GNA. Pues decimos, es el código genético que va a suplantar o que ya está suplantando al ADN. Sí, eso está perfecto, pero no tenemos idea de lo que estamos diciendo. El concepto se nos escapa. Se nos escapa porque no podemos entender la condición energética. Realmente, la identidad energética, el aspecto más profundo, vibratorio y energético que trae. Podríamos acercarnos en la comprensión diciendo, el GNA une al ser humano de la Tierra al cosmos. Algo que es capaz de hacer eso tiene que ser algo muy especial. Porque no hay muchos elementos capaces de hacer eso. Tiene que ser un elemento de una característica muy puntual. Ahora, la frase inicial es, la humanidad actual sabe todo del ADN. Nosotros no sabemos nada del ADN. Del mismo modo, del GNA sabemos menos. Uno dice, pero ¿cómo no sabemos nada del ADN? Si existen libros y libros y libros y ya hace varias décadas que se descubrió el espiral y que... Sí, todo lo que quieran, pero no sabemos nada. Lo que pasa es que como somos tan limitados, el consciente izquierdo llenó libros y libros, hay carreras que duran 6 años para entender qué es el ADN, pero no entendimos nada. Y vamos a dejar en desuso un código genético sin haber entendido realmente gran parte de él. Lo que la humanidad sabe del ADN es un 10% más o menos. Un porcentaje similar a los seres rescatables del planeta. El 90% de lo que realmente es el ADN, la humanidad no lo va a conocer nunca. Porque la humanidad se especializó en estudiar la química y la materialidad del ADN. Es lo único que se dedicó a saber. Incluso los científicos que creen saber tanto del ADN se van a encontrar con sorpresas de acá que termine la transición, con grandes sorpresas. Es decir, ¿esto también era el ADN? ¿Esto también forma parte del ADN? ¿Cómo? Y no lo vimos antes. Antes de que termine la transición, donde miraron y no encontraron nada, van a empezar a encontrar cosas. Incluso materiales, químicas, concretas. Porque la humanidad es miope y va a seguir siendo miope hasta el último momento. Pero incluso se le va a dar la posibilidad de ver cuán miope era. Porque incluso cosas concretas del ADN, químicas concretas, al día de hoy no las han visto ni descubierto. Y la transición les va a mostrar que esa miopía es gravísima, porque la humanidad que se pensaba que todo lo que era material y analizable lo podía analizar y podía confirmar la verdad en la materia, se va a dar cuenta
realmente lo primitiva y lo limitada que fue. Ni hablar entonces de los aspectos sutiles del ADN, que los tiene, existen, y prácticamente van a ser desechados sin haber sido puestos en uso. Porque nosotros hablamos muchas veces, entre todos en estas charlas, de por qué un ser necesita un cambio de código genético, porque tiene que haber desenvuelto lo suficiente el código que porta. Pero como la humanidad y el planeta están en una situación muy particular, esto no se va a dar así. Ciertamente los seres rescatables son los seres que más hubieran desenvuelto el ADN, pero no creamos ni por ventura que lo hemos desenvuelto en el marco de la humanidad y los seres rescatables en un amplio margen, no, ni por las tapas eso. El ADN ha sido utilizado pobrísimamente, muy limitadamente, y los seres rescatables incluso también. Ni hablar de los seres no rescatables. El ADN es algo desconocido para nosotros, pero somos tan pobres y limitados que todo ese conocimiento tan pobre que tenemos de él nos parece muchísimo, entonces creemos que lo conocemos a fondo. El autoconocimiento es la capacidad de entrar en sintonía con la energía en base a la atención correspondiente. Si un ser es capaz de colocar su atención genuinamente, cuanto más elevada es la colocación de su atención, él va sintonizando por atención niveles más elevados de energía. Siempre es energía. El verdadero conocimiento es la sintonía y la profundización de un patrón de energía. El ser que tiene que conocer, se mira al espejo, que tiene que ver si tiene más canas, menos canas, si a la mañana está de mejor humor o de peor humor que a la tarde. Eso no es lo que un ser tiene que conocer. Un ser tiene que conocer los aspectos que las leyes de la energía están transitando, aplican y ofrecen a su conciencia. Lo que él tiene que ver es cómo se relaciona su conciencia con las leyes de la energía. Tiene que aprender a ver eso. Cuando el ser logra entender esa relación, entonces él rompe el filtro de lo aparente y de lo formal, y como consecuencia de una relación con patrones de energía, él aprende a ver el formato que lo reviste en términos mentales, emocionales y concretos de un modo más cristalino. El autoconocimiento no es estar hurgando en mi campo mental, en mi campo emocional, en mi campo etérico-físico. El autoconocimiento es romper los filtros, los límites, las barreras que me impiden sintonizar lo que mi conciencia interna, cuando estoy atento, logra colocar ahí para mí. Todo lo que es registro, en el momento en que logro estar genuinamente atento, es registro de energía. Cuando logro entrar en sintonía con energía, ese estado de sintonía me permite atender aspectos de las leyes mentales, emocionales y físicas de un modo diferente. Y ahí descubro lo que no había podido descubrir. No es mirando cada uno de mis campos de conciencia que me conozco, sino rompiendo esos límites, porque eso ya lo ensayamos mucho. Eso lo ensayaron un montón de doctrinas, de ciencias o de pseudociencias acá en el planeta. Acá nos preguntan si hace muchos años que está activa la energía de Ancenusa. Para quienes no lo sepan, Ancenusa es un mar interno de la provincia de Córdoba. Algunos lo conocen como Mar Chiquita. Este mar interno, esta gran laguna, este mar interno, es la contraparte externa de un espejo energético de alta actividad, de un vórtice energético de alta actividad. Y este vórtice fue preparado hace 35.000 años. Quiere decir, es una cantidad de tiempo muy limitado. Poco en relación a lo que son las extensiones de tiempo en la materia, la vida del planeta mismo, la conformación de Sudamérica, de los continentes, de todo esto que ya más o menos conocemos. 35.000 años no es nada. Cuando se estaba preparando ciertas etapas relativas a la actividad actual de ERCS, ya se estaba preparando ese sector planetario para que funcionara como hoy funciona. Eso demandó 35.000 años de preparación. Quiere decir, comenzó hace 35.000 años, cuando todavía en el lugar no existía la laguna.
La laguna tiene unos miles de años después. La actividad de preparación es anterior, unos miles de años anterior. La laguna debe tener 30, 31.000 años. Unos 4, 5.000 años antes comenzó la preparación de ese vórtice. Cuando la laguna se instala, comienza a formarse como un complemento vibratorio, magnético del lugar, el lugar completa una fase de preparación y comienza otra, que es muy similar a la que actualmente y a partir de 1988 se activa. En 1988, con el cambio de polaridad planetaria, vuelve a cerrar un ciclo, la energía de Ancenusa, y comenzar otro de un nivel de precisión adecuado a las necesidades actuales. Pero en realidad, desde la formación o la preparación hasta hoy, pasaron 35.000 años. Las informaciones son más o menos las que venimos compartiendo en este último año. Lo único que podemos decirles a todos es que el martes estamos yendo a Ancenusa después del estudio que vamos a dar acá a la mañana. Así que el martes a la mañana se da un estudio a las 8. Cuando termina el estudio, nosotros ya vamos a tener el bolso en el vehículo para partir a Ancenusa y estar volviendo el jueves. Este va a ser el primer contacto que hacemos conscientemente de todo este proceso, personas del grupo con el sector, con el espejo de Ancenusa. El martes estamos partiendo y estamos regresando el jueves. ¿Qué va a pasar? No sabemos. El estudio fue indicado internamente. Y como en el planeta todo se relaciona, suponemos que debe haber algún tipo de relación. Pero no tenemos conciencia de cuál es la relación. Podríamos decir del consciente izquierdo que estaría bueno dar un estudio antes de irnos a Ancenusa, simplemente eso. Damos un estudio y nos vamos por Ancenusa. También respecto a Ancenusa nos preguntan si hay algún mantra para sintonizar con la jerarquía de Ancenusa llamada Casenuma. Y si con solo mencionar el nombre puede servir como mantra. Puede servir. El nombre de la jerarquía funciona mántricamente. Si alguno de nosotros es estimulado a nombrar una jerarquía, el estímulo es genuino y el ser percibe ese estímulo genuinamente y lo reproduce del modo adecuado, está perfecto, es un mantra. Si alguna persona siente y quiere responder a eso que está percibiendo utilizando el nombre de la jerarquía, adelante. Casenuma por sí mismo, como cualquier otro nombre jerárquico, es un mantra, es una energía mántrica, siempre que esté siendo utilizado adecuadamente. Ahora nosotros en algunas reuniones trabajamos con ciertos mantras que son preparatorios o de sintonía con esa energía. Así que en ciertas reuniones mántricas hemos trabajado con esos mantras, con ese mantra. Es una combinación mántrica, a veces lo utilizamos de un modo y a veces de otro. En el contexto de ese mantra está el nombre de la jerarquía Casenuma. Pero no es un mantra que tenga una constitución sumamente estable en relación a otros mantras. A veces el orden es muy diferente, las repeticiones, pero ciertos términos en Irdin están siempre presentes en ese mantra. Lo que podríamos compartir es como que estaría en una etapa de determinación ese mantra, de definición. Todavía la energía no terminó de definir la condición de ese mantra. O nosotros no tenemos la capacidad todavía de definir o de poder percibir la definición de ese mantra. Podría ser cualquiera de las dos cosas. A veces la energía, cuando se está instalando un mantra, estimula con diversas opciones. Porque lo que ocurre en los niveles internos, en términos arquetípicos, puede verse por acción de reflejo en los niveles materiales con ciertas necesidades de adaptación. Podría ser que en la fuente de origen un mantra tenga una condición arquetípica, pero al momento de operar con las conciencias en la materia necesite determinadas adaptaciones. Nosotros no tenemos la información. Lo que sí sabemos es que la constitución del mantra es muy elástica, muy flexible, y que hasta ahora no hubo una definición puntual como sí ocurrió con otros mantras. Cada vez que trabajamos con ese mantra, lo hacemos del modo en que somos estimulados, con distintas variables, muy flexiblemente abiertos, sin preferencia ninguna. ¿Cómo debemos comprender esto de que el tiempo parece no alcanzar y pasa tan rápidamente?
Entiendo que para muchos es una prueba y cada vez son más los que dicen no alcanzarles el tiempo. Algunos de ustedes recordarán que este tema se tocó muchas veces en las charlas. Hay grabaciones que hablan de este tema también. Pero esto de que el tiempo no alcanza, o que hay personas que se quejan que el tiempo no les alcanza, tiene que ver con un tratamiento de la vida falto de síntesis, de economía y de atención. Si un ser logra estar atento, logra simplificar su vida, él no va a tener ningún problema con el tiempo. Es cierto que las energías que nosotros definimos como tiempo, que son cronológicas, temporales, están alteradas. ¿Por qué? Porque depende de los ciclos del planeta. Y los ciclos del planeta están en otra etapa, están demandando ciertas energías y están en una actividad puntual. Los pulsos de los ciclos del planeta están muy activos, están muy dinámicos, muy acelerados. Y la energía cronológica refleja eso. Ahora, si a medida que esto de que el tiempo o la energía cronológica se vaya acelerando en respuesta para mantener una cierta sincronía con los ciclos que la sostienen, la conciencia no se transforma y busca una mayor síntesis y no trabaja para simplificarse, para ser más simple, entonces va a estar en problemas. Cada vez va a haber personas que encuentren en el uso adecuado del tiempo una prueba difícil de resolver. Y esto va a demandar, para muchos seres, un esfuerzo mental que lo va a llevar a desequilibrios psíquicos. Porque en algunos momentos van a entrar en colapso de inercia, que no van a tener condiciones para hacer nada. Todo le parece que está fuera de su alcance, que no van a poder hacer lo que se les superponen las cosas. Y no se dan cuenta que esto depende de la simplicidad y de la atención. Si el ser no aprendió a estar atento y a simplificar su vida, este proceso de tercer rayo, que es adecuar las energías temporales a las necesidades del plano donde estamos polarizados, no va a poder llevarse adecuadamente y en armonía. Es muy importante que el ser, a medida que va caminando, que él va siendo entrenado por la vida, refuerce, bajo un patrón de síntesis cada vez más poderoso, la simplicidad. Aquel que refuerce la simplicidad, que trabaje para la síntesis y aprenda a estar atento adecuadamente, ese no va a tener problema realmente, no lo va a tener. Y la simplicidad es algo que es muy difícil de llevar adelante porque atenta directamente contra el alimento que las fuerzas involutivas requieren de nosotros continuamente. Una de las fuentes de alimento, una de las fuentes calóricas más interesantes para las fuerzas involutivas, es la superficialidad, es lo contrario a la simplicidad. Cuando los seres busquen ser simples, busquen una síntesis y vivir en simplicidad, van a ver un refuerzo en ese asedio, como decíamos antes, de las fuerzas involutivas. Eso no tiene que ser un elemento excluyente en que esa simplicidad y esa tensión se pueden ir consumando. Porque un ser que está siendo estimulado para hacer síntesis y simplificar su vida, ese ser cuenta con el potencial para hacerlo. Quien no cuente con ese potencial no va a ser estimulado para eso. Quien no cuente con ese potencial no va a tener que pasar por esa experiencia. Porque parte de la purificación del planeta y de la humanidad están relacionadas a lo que el mal uso de las energías cronológicas y temporales va a generar como consecuencia. Uno de los aspectos purificatorios más grandes que la humanidad ya está transitando y va a transitar más crudamente son los desequilibrios mentales. Y la falta de simplicidad sumada a esta aceleración de los ciclos del planeta va a fomentar cada vez mayores desequilibrios mentales, quiere decir desequilibrios psíquicos en términos mentales y emocionales. Entre el ser que no está listo va a pasar por purificaciones relacionadas en ese sentido, al campo mental, al campo emocional, quiere decir al campo psíquico, de su propia vida y de la vida general del planeta. Pero el que está listo, que no transite innecesariamente, que no se exponga innecesariamente al impacto de fuerzas purificatorias que podrían eximirlo si él no entra en sintonía con el proceso. Porque a veces las fuerzas purificatorias impactan porque el ser no tuvo el cuidado
de desligarse de ese proceso por entrar en sintonía con algo más elevado. Y todos sabemos que es ese algo más elevado. Hay personas que dicen, ¿cómo? ¿Alguien puede ser impactado en términos purificatorios si no le corresponde? Y sí, si baja la guardia y se cae. Si una persona va paveando con los ojos vendados y caminando para atrás cruzando una avenida, es muy posible que lo pise un coche. Si se saca la venda y mira por dónde camina y mira para cruzar, no lo pisa. Hay personas que se exponen indebidamente al impacto que fuerzas purificatorias que operan en un nivel horizontal van a generar en todo aquello que se ponga en ese nivel y que se les cruce en el camino. Si por sintonía me elevo y salgo de esa posibilidad, no me pongo al alcance de ese impacto. Hay personas que no pueden evitar ser impactadas por ciertos procesos purificatorios. Está en su camino ser impactados. Otros se tiran abajo del tren, ¿se entiende? Lo que ocurre es que en esa declaración entran muchas variables. Entran los dos polos por entero y todas las variables entre los dos polos. Una persona puede querer dejar todo porque percibió que tiene que cambiar o transformar su vida radicalmente. Y eso está muy bueno y que lo haga, por más que la sedien las fuerzas involutivas. Otra persona puede declarar lo mismo, querer dejar todo, cuando en realidad lo que tiene que hacer es enfrentar todo eso y no dejarlo. Un ser tiene que recibir la energía interna con apertura e intentar obedecer lo que internamente la luz le muestre. Tiene que tener la valentía de obedecer a la luz. Cuando un ser se abre a la luz y la luz le muestre qué tiene que hacer, que obedezca. Porque abrirse a la luz para que la luz nos muestre es una forma de pedir esa apertura, que se nos esclarezca. Pero después las consecuencias de no obedecer pueden ser muy crudas. La valentía de abrirse a la luz tiene que estar presente en el ser, pero la valentía de obedecer lo que la luz muestre tiene que ser el complemento ineludible. Si no, después va a estar en problemas. Vos o quien sea, cualquiera de nosotros, cuando perciba que tiene que dejar todo, y ese estímulo proviene de tu esencia interna, de tu luz interna, proviene del interior de cada uno de nosotros, hay que disponerse ante todo a cumplirlo. No hay dádiva más preciosa que tener conciencia de lo que la vida interna nos muestra. No hay dádiva más preciosa. Porque cuando la vida interna percibe que ya estamos lúcidos y en el campo de la conciencia, así, con claridad, se nos permite recibir qué hay que hacer, esa dádiva no hay que tirársela a los chanchos, a los cerdos. Hay que obedecer, hay que tener amor y obediencia. Gracias.